de este como un fracaso y el de los maduros en la fe que ven en ellas el poder de Dios. Entonces, en esta tarde vamos a explorar por qué el ojo humano es incapaz de ver lo que Dios ha preparado y cómo el Espíritu Santo actúa como el puente que nos permite conocer lo más profundo del corazón de Dios. Entonces, versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Este versículo es el punto de inflexión donde Pablo nos dice: oiga, hay una sabiduría que no encontrará en los libros de texto, ni en los hilos de tendencia de las redes sociales, ¿no? El apóstol Pablo introduce una distinción crucial. Dice: existe una sabiduría humana que es limitada y pasajera, que perece, y hay una sabiduría divina, profunda y eterna, que perdura en la eternidad. Mira, en un contexto donde la cultura griega valoraba enormemente la filosofía y el intelecto, Pablo recalca que el Evangelio no se fundamenta en el prestigio intelectual ni en la revelación, sino en la revelación de Dios. Esta sabiduría de Dios no es accesible simplemente por capacidad académica o por razonamiento humano. No, está dirigida, dice el versículo 6, que a los que han alcanzado madurez. Es decir, a creyentes que han desarrollado una vida espiritual sensible al espíritu. Cuando hablamos de madurez no hablamos de que hay que tener 70 años para alcanzar madurez. Hay personas mucho más jóvenes y tienen mucho más madurez que otras personas que sean más mayores, ¿no? Eso son, cuando hablamos de madurez decimos que son creyentes que han desarrollado una vida espiritual sensible al espíritu. No se trata de elitismo espiritual, que son para unos pocos, ¿no? No, ni para unos elegidos, sino se trata de crecimiento espiritual. Hablamos de personas maduras cuando hay un crecimiento espiritual, cuando hay una vida rendida a Dios, ¿verdad? Permite comprender verdades que trascienden a lo visible, ¿no? Entonces, alcanzar la madurez significa haber dejado atrás una fe superficial, una fe primaria y puramente emocional para entrar en una relación profunda con Dios, donde se es capaz de comprender y aplicar las verdades espirituales que son insensibles, o sea, que son invisibles, para el resto del mundo. Además, Pablo señala que los príncipes de este siglo, las autoridades y sistemas humanos, están destinados a desaparecer. Esto nos confronta con una realidad muy incómoda para los creyentes. Muchos de los que el mundo considera sabio y poderoso dice que es temporal, que eso se acaba, ¿no? Y en última instancia, insuficientes, ¿no? Entonces debemos preguntarnos, sabiendo esto debemos preguntarnos, ¿nosotros dónde estamos buscando la sabiduría? ¿Qué tomamos? En esa sabiduría para tomar decisiones, ¿no? ¿En la lógica humana o la dirección de Dios? La madurez espiritual no ocurre automáticamente, no te surge automáticamente, ¿no? Requiere ser maduros en la fe, requiere disciplina, obediencia y comunión constante con Dios, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar qué voces estamos escuchando nosotros, las del siglo o las del espíritu, ¿no? El llamado a este pasaje, en este primer versículo, es claro. Dice: no os conforméis con la sabiduría superficial del mundo, sino buscad la profundidad de la revelación divina, ¿no? La verdadera sabiduría no solo informa la mente, sino que también transforma el corazón y dirige la vida hacia los propósitos eternos de Dios. Eso es lo que estaba Pablo diciendo aquí, ¿no? Que dice que decía que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Esa sabiduría es la sabiduría de Dios, son para personas maduras, para los que han alcanzado la madurez espiritual, ¿no? Y dice, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo, ¿por qué? Porque son sabiduría que perecen. Llega un momento en que esa sabiduría se termina, ¿no? Pasamos al versículo 7, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio.
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, ¿no? Esto es algo profundo, ¿eh? Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mira, en el contexto relacionado con Pablo, lo llaman el contexto paulino, ¿no? El contexto paulino se refiere al entorno histórico, teológico y literario siempre relacionado con la vida de Pablo, ¿no? Pues en estas cartas de Pablo, para decirlo más sencillo, un misterio no es algo que no se pueda conocer, sino una verdad que estuvo oculta en el pasado y que ahora ha sido revelada por Dios. Entonces, un misterio, para Pablo, cuando habla aquí en este versículo de que la sabiduría oculta, además hablamos sabiduría de Dios, el misterio, está diciendo que no es algo que no se pueda conocer, sino que es una verdad que estuvo oculta en el pasado y que ahora ha sido revelada por Dios, ¿no? Mirad, en Colosenses 1, 26, 27, lo podemos buscar. Aquí habla del misterio que está hablando aquí Pablo en 1 Corintios. Aquí en Colosenses lo da a conocer y lo explica un poco mejor. Colosenses 1, 26, 27. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo, en vosotros, la esperanza de gloria, ¿no? ¿Y cuál es ese misterio de que habla aquí Pablo, no? Pues el misterio al que se refiere Pablo es uno de los conceptos más profundos del Nuevo Testamento. No se trata de un acertijo difícil de resolver, sino de una verdad que estuvo oculta en el pasado y que ahora nos ha sido revelada, ¿no? El misterio revelado, ¿sabéis cuál es? Cristo en vosotros. Lo está diciendo en Colosenses. Dice, el misterio que había estado oculto entre los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de esta gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Ese es el misterio al que se está refiriendo Pablo, ¿no? Lo esencial de este ministerio es eso, ¿no? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, ¿no? Para entender por qué esto es un misterio, hay que ver 3 puntos claves, para saber qué es un misterio. Primero, está la inclusión de los gentiles en el plan de salvación de Dios. Durante siglos se pensaba que las bendiciones de Dios eran exclusivamente para el pueblo de Israel, ¿no? El misterio revela que el plan de salvación de Dios siempre incluye a todas las naciones, ¿no? En Romanos 1:16, vamos para atrás, Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿de quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí se reveló el misterio que había, ¿no? Primero era eso, que en el plan de salvación de Dios se incluyó a los gentiles, ¿no? La segunda cosa no es solo con nosotros, sino en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que el misterio no es solo que Cristo vino al mundo, sino que Él habita dentro de cada creyente, a través del Espíritu Santo, ¿no? Es una unión espiritual íntima y personal. Y la tercera cosa es que habla de la esperanza de gloria. ¿Qué es la esperanza de gloria? Pues la esperanza de gloria es la presencia de Cristo en el interior del creyente. Es la garantía o el anticipo de una vida eterna y una transformación futura, ¿verdad? Es la seguridad de que un día participaremos en su gloria. Amén. Quizás vosotros no, pero yo me he preguntado, ¿y por qué era un secreto? ¿No? Pablo explica que este plan estuvo oculto desde los siglos y edades. Dice, ¿no? Pues mira, en el Antiguo Testamento es muy fácil, había sombras y promesas de lo que vendría, ¿no?
pero la forma exacta en que Dios reconciliaría al mundo era unir a judíos y a gentiles en un solo cuerpo, ¿no? Mediante la presencia interna de Jesús. No se comprendió plenamente hasta después de la resurrección de Cristo. Antes no se comprendió, ¿no? Por ejemplo, Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego. También rompe con todos esos tabús que había, ¿no? Ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer. Dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, en resumen, el gran misterio en que Dios no se queda en un templo de piedra ni se limita a un solo pueblo. Ahora vive dentro de todo aquel que en él cree, ¿no? Sin importar su origen, ni su sexo, ni que si es rico o es pobre, ¿no? Al revés, le da la seguridad de una vida eterna junto a él. Mirad, seguimos con ese versículo, dice que la sabiduría de Dios no es un descubrimiento, no es algo que se haya descubierto, ¿no? Del intelecto humano, sino una revelación divina. Mientras que la ciencia y la filosofía descubren leyes preexistentes, o sea, leyes que existen o que han estado presentes, pero que luego son cambiadas, o son transformadas, o son abolidas, yo qué sé, ¿no? El creyente recibe un diseño que solo el Espíritu Santo de Dios conoce. Algo que tenemos que tener muy en claro es que tenemos que distinguir entre la curiosidad intelectual y la receptiva espiritual, ¿no? El misterio se abre ante la fe, no ante ninguna sabiduría humana. Pablo utiliza el término oculta y afirma que Dios la predestinó. Fijaros, o sea, que predestinó significa anticipar algo para un fin, ¿no? Antes, dice que la predestinó antes de los siglos. Esto establece algo muy importante y es la soberanía de Dios que tiene sobre el tiempo. Dios tiene toda la soberanía de Dios, o sea, tiene, él controla todo. La soberanía de Dios hace las cosas como él quiere, ¿no? Y también nos enseña que el Evangelio y la cruz no fue un plan B que tenía Dios, ¿no? Ante la situación del hombre, ante el pecado del hombre, sino que el designio original de la mente de Dios de la eternidad. Ese era el plan de Dios. Ya lo tenía la mente de Dios desde el principio de la vida, ¿no? El plan, dice, si el plan fue trazado antes de los siglos, significa que nada de lo que pueda ocurrir en este mundo, guerras, crisis, caídas de imperio, persecuciones, pueda descarrilar el propósito de Dios. Nada, nada, porque ya está antes de los siglos, está puesto antes de los siglos. Entonces ya hemos visto la cantidad de guerras, la cantidad de persecuciones y todavía sigue el plan de Dios, ¿verdad? Él construyó la historia alrededor de Cristo y no va a haber nada ni nadie que pueda deshacerse de ello. Y dice, termina este versículo que estamos viendo, diciendo que este misterio fue ¿para qué? Para nuestra gloria. Esto es quizá la frase más impactante del versículo. El propósito de la sabiduría oculta no es solo darnos información, sino llevarnos a una participación en la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Pues llevar a su pueblo a la glorificación, ¿no? Ser transformados plenamente, libres de pecado, participando en la vida y santidad de Dios, ¿no? A menudo pensamos que en la salvación como un perdón de pecados, ¿no? La salvación como que Dios nos ha perdonado los pecados, pero Pablo habla aquí de una glorificación. La sabiduría de Dios tiene como objetivo final la transformación del creyente, ¿verdad? El final, o sea, la transformación de los cristianos, de los creyentes, en seres inmortales y santos, libres de pecado, ¿verdad? En la venida de Cristo. Eso es lo que significa. Entonces, haciendo un pequeño esquema de esto que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Podemos decir, entonces, ¿cuál es el origen de la sabiduría? Pues es teocéntrica, que viene de Dios, ¿no? Y es eterna, es decir, que está predestinada antes del tiempo, ¿no? ¿Cuál es el método de la sabiduría?
pues es por revelación, ¿no? El misterio no se deduce, ni se recibe, ni se enseña. Es algo que Dios te revela personalmente. ¿Y cuál es el objetivo de la sabiduría? Es transformacional, nos transforma. No busca hacer hombres más informados, sino hombres y mujeres más glorificados, ¿no? Este verso no desafía a la humildad intelectual, no. El maestro de la Biblia, el que enseña, no es dueño de la verdad, sino es un administrador de los misterios de Dios, ¿no? Nuestra autoridad no emana de nuestra capacidad oratoria, porque si no, madre mía, sino de nuestra fidelidad a lo que Dios nos ha revelado, ¿eh? Y pasamos al versículo 8. Dice el versículo 8, dice, la que ninguno, está hablando de la sabiduría de Dios, que fue transmitida en misterio, ¿no? Que era una sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y sigue diciendo el versículo 8, dice, la que ninguno, esa sabiduría de Dios, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, ¿no? Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y eso es muy curioso, porque, bueno, primero vamos a saber quién son los príncipes de este siglo, ¿no? Perdón. Los príncipes de este siglo, primero, a nivel humano, son las autoridades políticas y religiosas de la época, de aquella época. Pilatos, Herodes y el Sanedrín, ¿no? Representan el punto más alto de la sabiduría, del orden y del poder humano. Hoy en día podríamos decir que las autoridades políticas son los mandatarios de los diversos países que se creen los dueños y señores del mundo, que hacen y deshacen como ellos quieren, ¿no? Piensan que nunca van a dar cuentas a nadie y lo que se van a encontrar es que el día que te encuentras a Dios, más de uno se va a llevar una sorpresa, ¿no? Y las religiosas, yo sin lugar a duda, y piense lo que piensen algunos, para mí es la Iglesia Católica, ¿no? Y luego está el nivel espiritual. El nivel espiritual son las fuerzas demoníacas o potestades que operan dentro de la estructura del mundo, ¿no? Por ejemplo, Efesios 6:12. Efesios 6:12. Aquí, Efesios dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, el punto de Pablo es que incluso en su máxima expresión, en el poder político y el espiritual más alto, el mundo estaba cegado y está cegado ante la realidad de Dios, ¿no? La sabiduría del mundo tiene un límite biológico y temporal que le impide ver lo eterno, ¿no? El apóstol Pablo afirma que ninguno de los príncipes de este siglo conoció la sabiduría de Dios. ¿Sabéis por qué no la conocieron? Porque si la hubieran entendido, no habían crucificado al Señor en la cruz. Si la hubieran entendido, si hubieran conocido la sabiduría de Dios, no hubieran crucificado a Cristo, ¿no? Esta declaración revela una verdad profunda. El mundo, con toda su inteligencia, poder y estructura, fue incapaz de reconocer a Cristo. Con su intelecto, y hoy pasa muchas veces. La gente quiere conocer a Dios con su sabiduría, con su intelecto, con sus maneras, su forma, y no lo conocen. Dicen, no, Dios no existe. No existe porque quieres conocer a Dios de una forma que no es, ¿no? Y aquí estamos viendo un contraste fuerte entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Los líderes religiosos y políticos de la época querían tener discernimiento, pero estaban espiritualmente ciegos. No veían nada. La crucifixión de Jesucristo no fue simplemente un error histórico para esta gente, sino fue el resultado de una incapacidad espiritual para percibir la verdad de Dios, ¿no? Y esto nos confronta directamente hoy con nosotros. ¿Es posible tener conocimiento, educación e incluso ser un religioso y aún así no discernir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas?
La verdadera comprensión no proviene del intelecto humano, sino de una revelación espiritual, ¿verdad? De esto aprendemos que debemos, primero, examinarnos si estamos dependiendo más de nuestra lógica que de la guía del Espíritu Santo. Reconocer que si la iluminación de Dios, incluso las verdades más evidentes del Evangelio, pueden pasar desapercibidas para nosotros, ¿no? Lo que tenemos que hacer es buscar una relación más profunda con Dios para discernir su voluntad más allá de lo superficial, ¿no? Mirad, la cruz, que para el mundo parecía una derrota, era en realidad la manifestación más alta de la sabiduría de Dios. Lo que el mundo no entendió, el creyente lo recibe por revelación, ¿no? Fijad, otra de las cosas curiosas, si los poderes del mal o las autoridades humanas hubieran entendido que la muerte de Jesús era precisamente el mecanismo para destruir el pecado y la muerte, habían intentado mantener a Cristo vivo siempre, ¿no? Ellos esperaban que con la muerte eso era lo mejor, ¿sabes? Y eso no entendieron, no pudieron percibir, porque no tenían esa sabiduría espiritual, la sabiduría de Dios, no pudieron percibir de que eso era el plan de Dios para el mundo, el que Cristo muriera en la cruz del Calvario para perdón de pecados del mundo, ¿no? Conocemos Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero eso ellos no lo entendieron, no tenían esa sabiduría, eran muy sabios intelectualmente, en el intelecto, pero espiritualmente no tenían ningún discernimiento. Pero Dios con esto le dio jaque mate, jugando al ajedrez. Dios utilizó la soberbia y la ceguera de sus enemigos para ejecutar el plan que los derrotaría. La ignorancia de los príncipes fue el carril por el cual anduvo la salvación de la humanidad. La ignorancia de los príncipes no fue por falta de información intelectual, sino por falta de discernimiento espiritual. Esto nos advierte hoy a nosotros. Podemos tener los títulos más altos, los doctorados más prestigiosos o el poder político más influyente y aún así cometer los errores más graves de la historia si no estamos alineados con la sabiduría de Dios. Versículo 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oídos oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí en ese versículo tengo que decir, y tengo que de alguna forma pedir perdón, porque hay muchas veces que lo he malinterpretado. No llegué a tener esa sabiduría espiritual que está hablando aquí el apóstol, ¿no? Gracias a Dios he podido entenderlo, pero no solamente yo, porque he estado mirando y es uno de los versículos que posiblemente de los más citados y que a la vez más frecuentemente malinterpretados en las cartas de Pablo. En un contexto de enseñanza formal es crucial rescatar su significado, ¿no?, original, para no reducirlo a una simple frase de consuelo sobre el cielo como yo, y me hago cargo de ello, he dicho muchas veces, ¿no? Dios tiene preparado para nosotros en el cielo cosas que he oído y ojo, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho eso, no? Pues es muy común usar este verso para hablar de las hermosas que sean las calles de oro en la eternidad. Sin embargo, en el contexto de 1 Corintios capítulo 2, en este versículo Pablo comienza diciendo, como está escrito, ¿no? Dice, ante bien, como está escrito, ¿no? Haciendo referencia principalmente a Isaías 64:4. Entonces, Pablo, primeramente cita Isaías 64:4, lo podemos buscar, Isaías 64:4,
porque Pablo no hablaba las cosas por hablar. Dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo han visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera, ¿no? Él está haciendo referencia a este, ¿no? A este versículo de Isaías, ¿no? Pero Pablo tampoco está inventando una nueva doctrina, está demostrando que el plan de Dios siempre fue superior a la capacidad de comprensión humana. A esto que está refiriendo. Está refiriéndose que el plan de Dios siempre fue superior a nuestra capacidad de comprensión humana. Lo que en el Antiguo Testamento era una promesa de intervención divina, en el Nuevo Testamento es la realidad de la encarnación y la cruz, ¿no? Pablo describe en este versículo 3 vías por las cuales el ser humano intenta adquirir sabiduría y declara que las 3 son insuficientes para conocer el plan de Dios. Mirad, por ejemplo, ojo que no vio, dice, ¿no? Ojo no vio, ¿no? Esto se le llama, tiene una palabra un poco rara que se llama empirismo. El empirismo es una doctrina filosófica que considera la experiencia sensible como la única fuente de nuestros conocimientos, ¿no? Entonces, no se puede conocer, es lo que está diciendo, no se puede conocer a través de la observación científica o la experiencia sensorial, ¿no? Que es el conocimiento obtenido a través de los sentidos, vista, oído, tacto, gusto, olfato. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Que nosotros no podemos conocer el plan de Dios a través de la experiencia sensorial, no viendo cualquiera de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, seguimos, oído yo, ¿no? Esto quiere decir que no se puede conocer a través de la tradición, como se ha conocido mucho en España, la religión católica, ¿no? No se puede conocer simplemente por la transmisión de información académica o tradiciones humanas, ¿no? Y la tercera cosa es el corazón del hombre, ¿no? Por intuición, ¿no? Que muchas veces quieren conocer al Señor por intuición, ¿no? Ni siquiera la imaginación más brillante o la filosofía más profunda podían haber inventado el plan de la redención a través de un Mesías crucificado. Entonces, está diciendo, aquí lo que está diciendo Pablo es que no se puede conocer el plan de Dios, la sabiduría de Dios, ni viendo las cosas, ni oyendo las cosas, ni tampoco con el corazón, ¿no? Sino que la sabiduría de Dios no es una extensión de la inteligencia humana, ¿no? Es de una categoría totalmente distinta. No es que sea difícil de entender, es que es imposible de descubrir por nosotros mismos, por nuestra cuenta propia, ¿verdad? Pablo no está hablando principalmente del futuro lejano, no está hablando sino del presente, de la revelación, está hablando de ahora. Por eso digo que se interpreta mal, porque muchas veces decimos, no, cosas que ojo no ha visto, ni oído, ni corazón ha visto, tal, son las cosas que Dios tiene preparado para nosotros en el cielo, ¿no? No está hablando de un futuro lejano, no está hablando de cuando vayamos al cielo, está hablando de ahora, del presente, de la revelación, ¿no? Entonces, eso es lo que está aquí en el versículo 9, Pablo diciendo, ¿no? Que no son cosas que se vean, no son cosas que se transmitan y no son cosas que sintamos en nuestro corazón, ¿no? Son cosas que son reveladas por Dios a nosotros, ¿no? Y el versículo 10 que sigue inmediatamente dice, pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, ¿no? No son cosas ni que ojo vio, ni oído yo, ni el corazón, no. Son cosas que nos reveló a nosotros el Espíritu, ¿no? Entonces, las cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las verdades del Evangelio, la victoria de la cruz y la presencia del Espíritu Santo en el creyente hoy. Eso es lo que está hablando, ¿no? La Iglesia menciona en el verso 7 que ya ha comenzado a manifestarse. Lo hemos visto en el capítulo 7, ¿no? Pero hay una condición
para esto, solamente es para los que aman, para los que le aman, ¿no? Dice, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, ¿no? Aquí la sabiduría deja de ser un ejercicio intelectual, para convertirse en una cuestión de relación, entre Cristo y nosotros, ¿no? Los príncipes de este siglo, en el versículo 8, hemos visto que no conocían esta sabiduría porque su motor era el poder, ¿no? Era el poder. El creyente, sin embargo, accede a esa sabiduría a través del amor, ¿no? Mirad, podríamos concluir planteando que la tragedia de los príncipes de este siglo no fue la falta de información, sino que intentaron usar sus ojos, sus oídos y su lógica para juzgar a Dios, ¿no? Cuando lo único que necesitaban era amar a Dios para que el Espíritu Santo le abriese el entendimiento. Pero ellos pensaban que usando sus ojos, sus oídos, sus intelectos, podían así juzgar a Dios, ¿no? Y al revés, por eso cometieron, no tenían ni pica de discernimiento, pensaron que matando a Dios, matando a Cristo, se iba a arreglar todo. Y no entendieron, porque no tuvieron ese discernimiento, porque no tenían la sabiduría de Dios, que era un plan de Dios para la humanidad, para salvar al mundo del pecado. Y llegamos ya al versículo 10. El versículo 10 es el que enciende la luz de este pasaje, de lo que hemos estado mirando hoy. Si el versículo 9 nos decía que el ser humano era ciego y sordo por naturaleza a los planes de Dios, el versículo 10 es el gran pero de la Iglesia. Pero, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aun lo profundo de Dios. Mirad, este pero marca el fin de la incapacidad humana mencionada en el verso anterior. La brecha entre el Dios infinito y el hombre finito no se cruza mediante el esfuerzo humano, sino mediante la iniciativa divina. La palabra reveló significa literalmente que quitó el velo, que quitó el velo. Suena, ¿no? Quitar el velo. Pues eso es lo que cuando dice aquí, pero Dios no la reveló, quiere decir que quitó el velo, ¿no? Mirad, algo que tenemos que entender, mis hermanos, es que el conocimiento de Dios no es un logro de nosotros, ¿no? Es un regalo de parte de Dios. No somos más inteligentes que los príncipes de este mundo, ¿no? Sino que esa sabiduría ha sido revelada por la gracia de Dios y nos la ha revelado el Espíritu Santo, ¿no? Pablo establece que el Espíritu Santo es el único mediador del conocimiento de Dios. Solo Dios conoce a Dios. Por lo tanto, solo el Espíritu de Dios puede dar testimonio de lo que hay en el corazón del Padre. Eso nos recuerda algo muy importante, que es la importancia de la iluminación en el estudio bíblico. Sin el Espíritu Santo, la Biblia es un código cerrado. Por eso mucha gente lee la Biblia. Yo el otro día lo explicaba. Yo hace años me ponía planes de leerme la Biblia en 3 meses o 4 meses, ¿no? A batir el récord. Si había uno que lo leía en 3 o 4 meses, yo intentaba, ¿no? O en una tarde leerme Apocalipsis, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que no pasaba nada. Era pues, como si leyera una película, ¿no? ¿Sabes? Entonces, no tenía la iluminación del Espíritu Santo en mi vida. Era leer por leer, ¿no? Porque había que leer la Biblia, ¿no? En la enseñanza debemos enfatizar que el estudio bíblico debe ir de la mano dependiente del Espíritu Santo. Sigue diciendo este versículo, dice, aun lo más profundo de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña, dice, aun lo más profundo de Dios, ¿no? El Espíritu no nos da solamente una capa superficial de conocimiento o una lista de reglas morales. Nos invita a explorar las profundidades del carácter de Dios.
sus decretos eternos y la complejidad de su amor manifestada en Cristo. Eso es lo que nos enseña cuando nosotros hacemos un estudio de Dios a través del Espíritu Santo en nuestra vida. No, o cuando leemos la Biblia dirigido por el Espíritu Santo, ¿no? Dice que llegamos hasta lo más profundo de Dios, ¿no? La palabra griega para escudriñar no implica que el Espíritu esté buscando algo que no sabe. Que muchas veces a lo mejor tenemos también esa idea, ¿no? De que cuando voy a escudriñar la palabra de Dios, ¿no? Y estamos buscando algo que no sale, ¿no? Que el Espíritu no, es que no lo dé, es que no sale, ¿no? Sino que lo que está diciendo que escudriñar quiere decir hacer un examen exhaustivo y perfecto de la palabra de Dios, ¿no? Dice que el Espíritu penetra hasta lo más íntimo, ¿no? De la palabra de Dios y nos lo comunica. Entonces, resumen para concluir el estudio de esta tarde. Versículos 6 y 7. Dice, existe una sabiduría eterna diferente a la del mundo que Dios diseñó de antes de la creación. Y si la diseñó antes de la creación, eso quiere decir que ya puede haber guerras, puede haber persecuciones, puede haber lo que haya, que esa sabiduría es eterna. Por eso hasta se fundó en el principio y sigue hasta ahora y sigue ahí permaneciendo. Y no va a haber nada ni nadie que la pueda destruir, ¿no? El versículo 8 dice que los poderes del mundo son ignorantes a esta sabiduría. Su ceguera, su falta de discernimiento, les llevó a crucificar al Señor de gloria, cumpliendo sin saber el plan de Dios, ¿sabes? Tenían poco discernimiento. Bueno, no tenían ninguno. El versículo 9 dice que el hombre, por sus propios medios, sentido, razón, intuición, jamás podremos acceder a este plan. Jamás, ¿no? Mira, la frustración nace cuando trazamos de forzar a Dios a entrar en nuestra caja de lógica, ¿no? El versículo 9 nos advierte que Dios es más grande que nuestros sentidos y que nuestra razón. Sin embargo, el versículo 10 nos da la llave, el Espíritu Santo. La vida plena no consiste en tener todas las respuestas, sino en tener al que conoce todas las respuestas, viviendo dentro de nosotros. Esto es muy, muy fuerte que tenemos que saber, ¿no? La vida plena no depende en tener todas las respuestas, sino en tener al que conoce todas las respuestas, viviendo dentro de nosotros. ¿Y quién vive dentro de nosotros? El Espíritu Santo. Mira, muchas veces nos frustramos porque no sabemos muchas veces la respuesta, ¿no? ¿Y por qué? Porque buscamos la lógica de las cosas, buscamos la lógica y entonces no la damos y nos frustramos mucho, ¿no? Y tenemos que dar un giro a todo eso, ¿no? Y empezar a preguntar al Espíritu, ¿qué me está revelando esto? Tenemos que buscar esa profundidad que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Buscar la profundidad de la palabra de Dios. El estudio de la palabra no es una acumulación de datos, es una inmersión en las profundidades, en lo más profundo de Dios, ¿no? Nuestra meta, o mi meta al enseñar 1 Corintios 2, no es que la congregación sepa más sobre la Biblia, no, sino que aprendan, por la lección de hoy sobre todo, a depender más del Espíritu Santo para conocer al Dios de la Biblia. ¿De acuerdo? ¿Hemos entendido? No se trata de tener más conocimiento, se trata de aprender que tenemos que depender del Espíritu Santo para conocer al Dios de la Biblia. Así que, mis hermanos, hasta aquí hemos llegado, por la gracia de Dios, y vemos cómo Pablo nos decía que hay dos clases de sabiduría, ¿no? La sabiduría humana y la sabiduría de Dios, ¿no? Y nosotros es importante que en esta tarde nos preguntemos
si verdaderamente estamos usando esa sabiduría de Dios, si no estamos interponiendo nuestros conocimientos, nuestro saber, nuestros estudios, ¿no?, en hacer las cosas, ¿no? O si estamos dependiendo del Espíritu Santo. Eso es lo más importante, mis hermanos, ¿no? Dicen que las autoridades políticas y religiosas de la época, ¿no?, representaban el poder más alto de la sabiduría y el orden, ¿verdad? Y estaban perdidos. Les faltaba lo más importante, ¿no? Entonces, algo que tenemos que tener claro es que esta sabiduría de Dios solamente procede de Dios, no procede de ningún sitio, es teocéntrica, que quiere decir que proviene de Dios, ¿no? Y dice que es eterna, esta sabiduría es eterna, está predestinada antes de los tiempos, ¿no? Y que va a seguir eterna porque no va a haber nada, ni guerra, ni nada que puedan hacerla mella en ella, ¿no? El método de la sabiduría dice que es revelacional, ¿no? Es el misterio, no se deduce ni se enseña, no, te viene por revelación del Espíritu Santo, ¿no? Y dice que el objetivo de esta sabiduría es transformacional, ¿no? ¿Para qué? Para nuestra gloria. No busca hacer hombres más informados, sino hombres más glorificados, ¿no? Entonces hasta ahí hemos llegado, hasta el versículo 10, y si Dios lo permite, la semana que viene estaremos viendo del 11 al 15, terminando el capítulo 2. ¿De acuerdo? Pues nos ponemos de pie y damos las gracias a Dios por su palabra, por esa sabiduría eterna que nos ha concedido. Señor, Dios de los cielos y de la tierra, te damos gracias esta tarde por tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, por tu enseñanza, Señor, porque hemos podido deducir, Señor, de que nuestro intelecto, Señor, nuestra sabiduría, Señor, nuestra experiencia, Señor, no nos ha valido para nada, Señor. Hasta el día que pudimos conocerte de verdad, Señor, hasta que el día se nos fue revelada, Señor, ese misterio que tenías guardado, Señor, para todo aquel que cree en Cristo como Señor y Salvador de su vida, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú rompiste, Señor, todos esos muros, Señor, Dios mío. Porque tú se la diste a saber tanto a unos como a otros, Señor. Porque todos somos unos en Cristo, Dios mío. Tú no haces acepción de personas, Dios mío. Señor, gracias te doy en esta tarde, Señor. Te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Señor, y te pido que nos sigas ayudando, Señor. Dios mío, que nos siga, que tu Espíritu Santo, Señor, nos inunde con su sabiduría, Señor, con la sabiduría de lo alto, Señor. Que esa sabiduría, Señor, ayude a mis hermanos, ayude a todos, Señor, a seguir creciendo, Señor, a seguir madurando, Señor. Y que esa sabiduría, Señor, nos capacite para poder exponer tu palabra, Señor, a todos aquellos, Señor, que necesitan al Señor, Dios mío. Porque todos necesitamos a Cristo en nuestra vida, Dios mío. Gracias te damos por tu palabra, Dios mío, Señor. Te pedimos que nos sigas dando sabiduría y entendimiento del alto, Dios mío, Señor. No queremos tener más conocimiento ni ser más inteligentes, Señor. Queremos ser hombres y mujeres que dependamos totalmente del Espíritu Santo, Dios mío, Señor. Te pido que cualquier cosa de la que hagamos y digamos, la pongamos delante del Señor y que nos dejemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias por esta tarde, Señor. Gracias por la enseñanza, Señor. Y como siempre, Dios mío, yo a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.